Amén, hermanos. El tema de esta noche es el peligro de tener doble ánimo. Y para eso, hermanos, si me puede acompañar en Santiago capítulo 1, verso 8. Me responde con un amén cuando lo tenga, hermano. Santiago capítulo 1, verso 8. Amén, gloria a Dios. Y la palabra la leemos honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén, hermanos. Gracias, se puede sentar, hermano. Dice aquí su palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué es el doble ánimo, hermanos? El doble ánimo es aquella persona que un día se levanta tal vez con deseo de ir al trabajo y al día siguiente sin deseo de ir al trabajo. También vemos que el doble ánimo puede ser también cuando una persona ahorita puede estar triste, alegre, contenta, y en un rato, en una hora, está enojado, hermano. Ese es el doble ánimo, que son dos pensamientos que cambian de opinión de un momento para otro. Son dos pensamientos que no se decide por un solo pensamiento, sino que anda indeciso, pensando una cosa y pensando otra a la misma vez. También vemos el doble ánimo es aquella persona que el día de hoy quiere hacer la voluntad de Dios y el día de mañana también quiere hacer la voluntad del enemigo, hermanos. También vemos que el doble ánimo también puede ser una persona que al frente de suyo le muestra una cara, le muestra una amistad bonita, feliz, pero a la espalda suya es cuando usted se da la vuelta, esa persona está hablando mal de usted y le está tal vez clavando, como decimos, el puñal por la espalda, hermano. Y alguien que es así, hermanos, es hipócrita, hermano. Se escucha fuerte, hermano, pero la verdad es hipócrita porque está al frente suyo, le muestra algo bonito, pero a las espaldas suyas es otra cosa, hermano. No se afirma, anda en dos pensamientos. Amén. Y dice que es inconstante. Una persona así no se va a afirmar, va a andar de un lado para otro, va a andar rebotando de aquí para allá porque es indecisa, no sabe lo que quiere. Está queriendo agradar a Dios y también haciendo las cosas del mundo. Porque un día, digamos, tal vez hoy está cantando para el Señor, alabanzas, tocando instrumentos para el Señor, y al otro día que está deleitándose en las cosas que el mundo los ofrece, que sabemos que solo los apartan, que sabemos que están mal, que los apartan de la presencia de Dios. Y una persona que es así de doble ánimo va a hacer eso, que va a querer agradar a Dios y al enemigo al mismo tiempo, hermano. Entonces tenemos que tener cuidado de andar de doble ánimos y afirmarlos en la presencia del Señor, en las cosas del Señor, hermano. Vamos a estar tocando la vida de Pedro, hermano, cuando le visitó el doble ánimo. Si me puede acompañar, vamos a estar tocando muchos versículos, y si me puede acompañar en Mateo capítulo 4, versos 18 y 19, hermano. Mateo capítulo 4, versos 18 y 19, y dice su palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Aquí en esta palabra del Señor vemos cuando nuestro Señor Jesucristo le hizo el llamado a Pedro, cuando ellos se encontraban
en el mar de Galilea, dice su palabra, echaban las redes, ellos eran pescadores, y el Señor les dice: venid a mí, que dejen su vida atrás y que le sigan, venid a mí y yo los haré pescadores de hombres, le dice. Sabemos, hermanos, que cuando el Señor los llama, tenemos que sentirlos gozosos, alegres, porque el ser llamado por Dios es un privilegio. El Señor los está eligiendo, los está apartando para que hagamos un cambio, hermanos, para que prediquemos su palabra, para que llevemos las nuevas buenas de salvación, hermano. El Señor aquí a Pedro lo elige y le dice que quiere, lo eligió, lo apartó del resto para que llevara su palabra. El Señor le dice que Él lo va a hacer pescadores de hombres, que gane almas para Él. Y aquí vemos entonces, hermanos, sintámoslo gozosos cuando el Señor los llama a su presencia, porque ese es un privilegio tan grande, hermanos, y cuando el Señor los llama hay que poner nuestros oídos atentos y escuchar su voz para hacer su voluntad, porque aquí vemos que el Señor llamó a Pedro y le dice a Pedro que deje su vida. El ser llamado por Dios, hermanos, no implica que no vamos a pasar pruebas. Las pruebas van a estar ahí, los van a venir. Somos llamados, pero vamos a tener que pasar pruebas. Y depende de nosotros. Si nosotros los afirmamos en los caminos del Señor, vamos a poder soportar esas pruebas. Pero si nosotros andamos de doble ánimo, que no sabemos ni lo que queremos, que hoy queremos hacer la voluntad de Dios y el día de mañana hacer la voluntad del enemigo, cuando nos vengan esas pruebas, las vamos a fracasar, no vamos a poder soportarlas por andar de inconstantes, porque la palabra del Señor, como lo decía en Santiago, dice que una persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En todos sus caminos, porque no se afirma en un solo pensamiento, no sabe lo que quiere. Y una persona así va a ser muy difícil, no la va a usar el Señor, porque al Señor no le va a agradar esa persona que anda tibia, que no sabe lo que quiere, ni Él sabe lo que quiere, que no se afirma en hacer las cosas del Señor. Va a ser imposible que agrade a Dios. El Señor quiere esas personas que le den su corazón completo a Él, ese corazón que lo dediquen solo a Él y no andar de doble ánimos, que no saben lo que quieren, hermano. Entonces tenemos que agarrarlos del Espíritu Santo, porque es la única manera de vencer el doble ánimo. No hay otra manera, solo necesitamos al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está sobre nosotros, no los dejará estar de doble ánimo. El Espíritu Santo los va a afirmar y los va a guiar para que hagamos el propósito de Dios, que cuando Dios los llama sabemos que es para hacer su propósito, para que llevemos su palabra. Amén, hermanos. También vamos a ver en Mateo 26. Mateo capítulo 26 del 33 al 35. Y dice su palabra: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Aquí vemos que el Señor le dice a Pedro que antes que cante el gallo lo negará 3 veces, porque Pedro le dijo que si era necesario que él muriera por Jesucristo, él lo haría. Y vemos que ahí vemos a un Pedro que estaba seguro en ese momento de lo que estaba diciendo, porque tal vez no le había venido tal vez la prueba, como muchos de nosotros, que cuando estamos bien, hermanos, cuando estamos bien,
decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y le damos gloria, honra a Dios y lo gozamos en la presencia de Dios. Pero cuando vienen esas luchas, esas pruebas, ahí es donde terminamos maldiciendo a Dios, diciendo que es un Dios malo. Y no, hermanos, ahí es donde tenemos que darle gloria y honra al Señor cuando vienen a las pruebas, porque allí es verdaderamente donde se va a dar cuenta si somos hijos de Dios o solo andamos de doble ánimo, hermanos, si andamos de inconstantes que no sabemos lo que queremos. Aquí Pedro vemos que antes que la prueba le viniera, él le dijo que era necesario que él muriera por Jesucristo. Él lo haría. Él lo haría. Entonces, y Jesús le dijo que antes que cantara el gallo, lo negaría 3 veces. El ser, hermanos, el ser de doble ánimo los va a llevar a ser impulsivos. Los va a llevar a ser impulsivos. No vamos a pensar antes de hablar. Y cuando nosotros no pensamos antes de hablar, los va a comprometer las palabras que nosotros digamos, hermanos. Aquí vemos a Pedro que se dejó llevar por su instinto, porque una persona impulsiva no actúa con convicción, sino se deja llevar por su instinto, por las emociones del momento, hermanos. Y no tenemos que dejarlo llevar por las emociones del momento, sino tenemos que actuar con convicción. Con convicción, teniendo el Espíritu Santo, vamos a actuar con convicción. Pero si nosotros somos impulsivos a la hora de hablar, nosotros no los vamos a comprometer fácilmente, hermanos. Aquí vemos a Pedro, como dice que Pedro era impulsivo. En ese momento Pedro le dijo que si era necesario él moriría con él. Y luego vemos que cuando aquellas personas que estaban en contra del nombre de Jesús lo reconocieron y le dijeron que si él estaba con Jesús, cuando arrestaron a nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas, algunas que estaban en contra de Jesús, lo reconocieron y le preguntaron que le dijeron que él estaba con Jesús. Y vemos que él terminó negándolo. Al principio vemos que él daba la vida por Jesús, pero luego cuando la prueba le vino, perdón. Amén, gloria a Dios. Entonces vemos que al final, hermanos, cuando la prueba le vino, él terminó negando a Jesús como Jesús lo había dicho. Porque allí es donde verdaderamente tenemos que reflejar si tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahí él terminó negando a Jesús, porque ya cuando miró ya la prueba, él tuvo miedo de que esas personas le hicieran lo mismo que le habían hecho a Jesús. Entonces tenemos que agarrarlo del Espíritu Santo, hermanos, para no solo dejarlo llevar, no actuar solo de emociones, sino vivir de convicción, por convicción y no solo de emociones, hermanos. Vamos también, hermanos, aquí mismo en el 26, del 69 al 75. Y dice, de Mateo 26, versos 69 al 75. Y dice su palabra: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban ahí: También éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él le negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén, hermanos. Aquí vemos cuando le llegó la prueba, que las palabras que él había dicho antes no las sostuvo. Aquí su crisis de fe. Aquí vemos su crisis de fe, que su fe menguó, hermanos. Cuando él miró de tal vez las consecuencias que le podían hacer lo mismo que padeció nuestro Señor Jesucristo, su fe
su fe menguó y entonces él terminó hasta maldiciendo que había conocido a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Y eso es lo que pasa, hermano. Si nosotros no los afirmamos en los caminos del Señor, nosotros no vamos a entender cuál es el propósito de Dios. Porque si nosotros somos de doble ánimo, hermano, cuando nosotros vengan esas pruebas, nosotros no vamos a entender qué es el plan de Dios, cuál es el propósito de que Dios tiene para con nosotros, hermano. Porque Él cuando dice que si nosotros soportamos la prueba, el Señor nos dará esa corona de vida, hermanos. Y nosotros, si soportamos, entonces nosotros tenemos que agarrarlos del Espíritu Santo para poder soportar las pruebas y así no andar de doble ánimo. Y porque ese doble ánimo, hermanos, es un peligro. Imagínense que por andar de inconstantes, que no sabemos lo que queremos, venimos y andamos jugando con el Señor, que hoy estamos deleitándolos en su presencia y el día de mañana deleitándolos en las cosas que no le agradan a Él. El enemigo, vamos a ser presa fácil para el enemigo. El enemigo va a venir a nuestras vidas y fácilmente los va a derrotar. No vamos a poder, no vamos a poder vencer esos dardos que el enemigo tira a nuestra mente, hermano. Porque como no sabemos lo que queremos, fácilmente los va a engañar el enemigo. Y es ahí donde está el peligro, hermano. Y por eso no tenemos que dejar de andar de doble ánimo, inconstantes, y afirmarlos en el camino del Señor, que es el único camino que tenemos, hermano. Amén. Dice su palabra que el que duda es semejante a las olas del mar, que son arrastradas de un lado a otro, son echadas afuera, no van a permanecer, no permanecen, andan rebotando de un lado para otro, hermano, porque eso es ser inconstante en todos nuestros caminos. Todo lo que nosotros hagamos no lo vamos a hacer con esa convicción de si verdaderamente lo estamos haciendo para gloria y honra del Señor. Vamos a andar en esos pensamientos: ¿estoy agradando a Dios o estoy agradando al mundo? Porque si nosotros andamos de inconstantes, que no sabemos lo que queremos, no vamos a saber si lo que hacemos le agrada al Señor, hermano. Amén. Tal vez vamos en Mateo capítulo 16, 15 y 16. Mateo capítulo 16, versos 15 y 16. Y dice, Él les dijo, y vosotros, dice, en el 14 vamos a ver, dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos a un Pedro, hermanos, que tenía el Espíritu Santo, que cuando aquellas personas, algunos decían que nuestro Señor Jesucristo era Juan el Bautista o otro profeta, y aquí Pedro tenía el Espíritu Santo y le dijo que él era el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente. Él allí tuvo esa convicción. El Espíritu Santo le reveló que el Señor Jesús era el Hijo del Dios viviente. Entonces aquí vemos, hermanos, que cuando nosotros estamos firmes en la palabra del Señor, vamos a saber responder, vamos a saber lo que le agrada al Señor y cómo obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, no vamos a tener nada de qué preocuparlos, porque el mismo Espíritu Santo los va a guiar a hacer la voluntad de Dios, hermano, y a desechar todos esos dardos del enemigo. Pero en cambio, hermanos, cuando andamos de inconstantes, que no sabemos lo que queremos, ahí ¿cómo vamos a resistir contra el enemigo que dice que anda como león rugiente, que no duerme? Nosotros vamos a presa fácil, vamos a caer fácilmente, hermanos. Entonces aquí vemos a ese Pedro
que tuvo que el Espíritu Santo le reveló que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo del Dios viviente. Amén. También vamos a ver en Hechos capítulo 2, hermano. Hechos capítulo 2 y su verso 14. Hechos capítulo 2 y verso 14. Amén. Y dice, entonces Pedro poniendo en pie, dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Aquí vemos, hermanos, ya aquí vemos a un Pedro renovado, que no era el mismo Pedro que cuando negó a Jesús por andar de doble ánimo, por no tener esa convicción del Espíritu Santo, que lo terminó negando. Aquí vemos a un Pedro diferente, ya que tenía el Espíritu Santo, que predicaba la palabra con gran poder, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, que los afirma en las cosas del Señor, y ya no vamos a tener miedo de lo que las demás personas los puedan hacer, sino que vamos a vivir para agradar al Señor, no importando las consecuencias que pueda traer servirle al Señor. Aquí vemos a este Pedro que ya no tenía miedo de lo que los escribas y fariseos le podían hacer. Si él lo mataban, ya él ahí no tenía miedo, porque él tomó la decisión, porque nosotros tomamos, el Señor nos da ese libre albedrío para que nosotros decidamos. Aquí Pedro decidió dejar su vida de doble ánimo y afirmarse en las cosas del Señor, estar firme en el Señor. Y aquí vemos que como él ya cuando se decidió él dejar su vida de doble ánimo, porque cuando él terminó negando a nuestro Señor Jesucristo, sabemos que él se volvió a su vida antigua, hermano, porque como él no estaba firme, él lo primero que volvió a su vida antigua de pecado, donde nuestro Señor Jesucristo lo llamó para que se apartara del pecado, porque el Señor cuando lo llama, lo está diciendo que dejemos la vida que tenemos, la vida que los aparta de su presencia para hacer su voluntad, para que llevemos esta bendita palabra que son las nuevas buenas de salvación, hermano. También vemos en Hechos 4, versos 19 y 20. Dice, en el 18 dice, y llamándolos le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén, hermanos. Aquí vemos cuando los escribas y los fariseos amenazaron a Pedro de tal vez quitarle la vida por andar, dice, por causa, para que no enseñara en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos lo amenazaron. Y vemos a Pedro, que Pedro no le importó, le dijo que si era mejor obedecer a los hombres o a Dios, que si era mejor obedecer ante a los hombres que a nuestro Señor Jesucristo. Ya Pedro, como tenía el Espíritu Santo, ya Pedro no le importaba lo que esas personas le podían hacer a él, sino que él dijo que es primero obedecer al Señor que antes que a los hombres. Aquí vemos
a este Pedro que ya no andaba de inconstante, hermano, que no, él ya estaba firme, él ya sabía lo que el Señor lo había llamado, que era para que él para hacer, para salvar personas a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo a través de él, hermano. Y vemos aquí, dice que, porque no podemos dejar, dice, de decir lo que hemos visto y oído. Entonces dice que él no podía dejar, no podía callar de hablar de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya no era aquel Pedro que terminó negando a nuestro Señor Jesucristo cuando miró las cosas que le podían hacer, sino aquí sí ya él cumplía aquellas palabras que le había dicho, que si era necesario que morir por él, que él padeciera por él, lo haría. Aquí ya vemos que ya así, aquí sí la cumplió, que él estaba firme en lo que el Señor lo había llamado a que hiciera, hermano. Amén. Y dice, sabemos, hermanos, dice que al Señor no le agradan esas personas de doble ánimo. El Señor dice en Apocalipsis 3:15 que esas personas de doble ánimo, el Señor las vomita de su boca. El Señor no quiere que andemos de un lado a otro. El Señor los ha llamado para que estemos firmes en su presencia. Él los ha llamado para ser hijos de Él, para que dejemos esa vida de doble ánimo a un lado, para que la dejemos y que lo sigamos solo a Él. Él los ha llamado a eso, a que seamos hijos suyos, y tenemos que vencer el doble ánimo solo agarrados de su Santo Espíritu, hermano. Solo así vamos a poder vencer ese doble ánimo. No hay otra forma. Entonces hay que buscar la presencia del Señor y anhelar el Espíritu Santo para que dejemos de andar inconstante, hermanos, y así afirmarnos en las cosas del Señor y comprender cuál es la voluntad del Señor en nuestras vidas. Y que cuando vengan esas pruebas en nosotros, en vez de preguntar, de cuestionar al Señor que por qué, sino alabarle y gozarle, hermanos, porque ahí vamos, cuando nosotros estemos firmes en la palabra del Señor y vengan esas pruebas y nosotros tengamos el Espíritu Santo, vamos a comprender que el Señor juntamente con la prueba dará la salida, hermanos. Amén. Y dice, sí, que al Señor le agradan esas personas, hermanos. El Señor los ha llamado para que hablemos de su palabra, para que llevemos su palabra, hermanos. Dice, vamos a leer Apocalipsis 3:15, hermano. Apocalipsis 3:15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Imagínense, hermano, dice que el Señor, cuando nosotros no sabemos lo que queremos estar en los dos caminos al mismo tiempo, el Señor lo vomita de su boca, lo rechaza, hermano. Lo rechaza porque el Señor amén. El Señor no va a usar a una persona que es de doble ánimo, hermanos. Es imposible, es mentira que nosotros vamos a ser usados por el Señor si nosotros no los afirmamos en los caminos del Señor. Y dice que cuando nosotros somos de doble ánimo, hermanos, somos inestables, que no podemos estar en un solo lugar a la misma vez, hermanos. Estamos ahí pensando en hacer lo bueno y lo malo al mismo tiempo, hermano. Entonces el Señor hoy los llama, hermanos, a que dejemos esa vida de doble ánimo y que vengamos a su presencia, que dejemos todo eso que no nos agrada, porque el Señor tiene planes y son planes buenos para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, el Señor a eso los llama hoy, que el Señor los ha llamado a que seamos sus hijos
y que los afirmemos en su palabra, hermanos. Amén. Amén. Sí, dice. Volviendo a Santiago 1:8, hermanos, dice que esa persona que es de doble ánimo, que es inconstante, dice que las olas del... tiene que, dice, sí, para Santiago 1:8. Santiago 1 dice, así como dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El ser inconstante, hermanos, tal vez también nos va a llevar a no recibir esas bendiciones que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Eso lo va a impedir recibir lo que el Señor ha preparado para aquellos que le aman. No vamos a poder entrar a la presencia del Señor y recibir esa herencia que es heredar la vida eterna si nosotros estamos de doble ánimo, que no los afirmamos en la palabra del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, hoy el Señor los ha llamado para que los afirmemos en su palabra y que busquemos agradarle a Él primeramente que a los hombres y estar firmes en su presencia, hermano. Gloria a Dios, hermanos. Entrego el tiempo a nuestro pastor, hermano. Que la gloria y la honra sea para nuestro Señor.